Les doy la bienvenida, muchachos. Es un placer para mí poder impartirles esta clase. Mi nombre es José Luis Acuña Mendoza y estaré acompañándolos en este proceso de aprendizaje. La clase que vamos a estar recibiendo es diseño y cálculo geométrico de viales. La unidad que vamos a estar abordando el día de hoy van a ser las etapas y documentación de un proyecto. Entre ellos vamos a ver los siguientes temas. Vamos a tener el estudio preliminar. Eh, el estudio preliminar es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en este estudio es donde vamos a tener la primera concepción real del proyecto. Y aquí también vamos a tener una visión que va a predominar del ingeniero para la ejecución óptima de la obra. Tenemos que tomar también en cuenta que cuando vamos a hacer un proyecto de tal envergadura como una carretera, vamos a tener fuertes inversiones. Vamos a tener bastante dinero en ello. Por lo tanto, se tienen que hacer estudios previos, uno que validen la viabilidad del proyecto y que también nos aseguren que este proyecto va a estar bien elaborado, bien ejecutado y que nos va a perdurar. No puede ser algo que nosotros permitamos errores o equivocaciones que pueden ser fatales y pueden venir a incurrir entre pérdida de vidas, pérdidas materiales, pérdida de dinero, eh, entre muchas cosas, ¿verdad? Eh, Entre ellos vamos a tener, entre estos estudios vamos a tener muchos medios que vamos a necesitar como planos geodésicos, fotografías aéreas, también fotografías con programas satelitales como lo que es Google y vamos a tener otros aspectos importantes. Aquí también vamos a ver los pasos, etapas de un anteproyecto, pero eso lo vamos a estar dejando para una asignación diferente, lo que es el anteproyecto. Aquí vamos a ver un poco más sobre los estudios preliminares en general. Para comenzar, debemos de tener lo que es la recopilación de información. ¿A qué se refiere con recopilación de información? Pues esta es una etapa donde se viene a ver lo que es la localización primeramente. Que puede encontrarse por diferentes fuentes. Entre ellas vamos a tener los planos topográficos, que son en sí de una región, donde podemos poder dar una idea del trazo inicial que vamos a tener, de algunas fallas, de los pasos de ríos, etcétera, etcétera. Toda esta parte. Vamos a tener también lo que es las fotos de croquis, vamos a tener también el recorrido en la zona, tenemos también fotos aéreas, todo lo que nos permita observar y poder tomar decisiones con respecto al trazo de nuestra carretera. Con esto nosotros vamos a poder establecer algunos controles. Cuando nosotros decimos controles, vamos a hablar de controles no técnicos y controles técnicos. Bueno, ¿qué es un control? Los controles son aquellos puntos por donde debe o no pasar la vía. ¿A qué se está refiriendo con esto? Ok, por ejemplo, yo voy a tener controles donde me dice por cierta ciudad yo tengo que pasar. Ese sería un control. O por cierto lugar yo debo de pasar. Otro control podría ser que yo diga por este lugar no va a pasar. Ese también es un control, tenemos que tomarlo en cuenta. Eh, Tenemos que también ver algunos puntos importantes y vamos a describir lo que son los controles no técnicos y controles técnicos para estar un poco más claro de esto. En ello vamos a tener que los controles no técnicos son lugares por donde deberá pasar la vía seleccionados por el inversionista sin que estas actividades demanden participación del ingeniero proyectista. ¿A qué se refiere esto? Esto se está refiriendo a que
los controles no técnicos están establecidos por la persona que va a construir la carretera, por así decirlo, que está poniendo el dinero para construir la carretera. En este podría ser una alcaldía, podría ser un país, etcétera, etcétera, según la envergadura que tenga este proyecto. Entonces, uno de los principales controles no técnicos son los puntos iniciales y el punto final del proyecto, ¿verdad? O una zona de ganadería agrícola, una zona agrícola, una zona de ganadería o de minera, etcétera. Vamos a tener toda esta parte. Tenemos que tomar muy en cuenta, así que es necesario saber que estos controles no técnicos no llevan ningún estudio, no llevan ningún establecimiento, por así decirlo, de control avalado por algún especialista. Simplemente son los puntos por donde quieren que pase la carretera. Ahora, vamos a ver los controles técnicos. Los controles técnicos están definidos por factores topográficos, hidráulicos, geológicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son aquellos factores que han sido tomados o validados por especialistas que han hecho estudios topográficos, hidráulicos, geológicos, de suelo, ¿verdad? Que me pueden permitir a mí decir que por qué no va a pasar por ahí y dónde están las óptimas condiciones de suelo, por ejemplo, para que mi carretera pase. Tenemos un ejemplo aquí. Nosotros podemos ver inicio del proyecto, mi punto inicial, mi punto final, final del proyecto. Entonces, estos serían controles no técnicos. Por ejemplo, tenemos el trazo de la carretera, ¿verdad? Este podría ser un trazo inicial donde se propone, pero digamos, yo hago un estudio geotécnico aquí. Me doy cuenta que el tipo de suelo que está aquí no es apto para mi carretera, lo que provoca que yo voy a tener que hacer un mejoramiento de suelo que va a encarecer eh, enormemente mi proyecto. Entonces, prefiero tomar otra ruta donde yo pueda hacer mi estudio y el tipo de suelo sea óptimo para no encarecerla. Ahora, otra de las cosas sería que por aquí tengamos, por ejemplo, una zona de inundación. Yo he hecho mis estudios hidrológicos, ¿verdad? Y me doy cuenta que en estos puntos voy a tener problemas de inundación. Entonces prefiero pasar mi carretera por otra zona. Entonces, esos son los estudios técnicos. Entre los estudios técnicos vamos a tener positivos y negativos. ¿Cuáles son los positivos? Los positivos es donde está lo óptimo. Entonces, si yo tengo un punto aquí que dice que el suelo es el mejor en todo el lugar para que pase mi carretera, ese sería un punto de control positivo por donde va a pasar mi carretera. Ahora, un punto de control negativo sería que esté en este sitio, ¿verdad? Y que sea una zona de inundación. Entonces, yo prefiero decir que no va a pasar por ahí porque es una zona de inundación. Entonces, ese es uno negativo, un punto de control negativo. Otro ejemplo también sería al pasar por un río. Cuando nosotros pasamos por un río, siempre debemos de tener en cuenta de que tenemos que pasar por la parte recta del río, por una parte recta del río, de una forma transversal. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos por una curva que hace el río, entonces vamos a tener problemas con socavación y vamos a tener problemas con desbordamientos también. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos la parte recta de un río que no podemos evitar, ese sería un punto de control positivo. Si el pasar por una parte donde hace una curva donde no se debe de pasar, pero ahí podríamos tener un punto de control negativo. Entonces, yo siempre tengo que buscar que pase por el lugar más óptimo mi carretera. El reconocimiento terrestre se hace, ¿verdad? Yendo al lugar
ya sea un vehículo, caminata, como ustedes prefieran. Lógicamente, si son lugares que abarcan grandes cantidades o hectáreas de lugar, entonces no se puede hacer una caminata tan simplemente, sino que se puede ocupar un vehículo que nos pueda llevar y podamos ver lo que hay en el área, como una visita de campo, ¿verdad? En esto sí vamos a tener problemas porque no se puede observar grandes cantidades de áreas, sino que se reduciría prácticamente por donde iría la ruta, que es el reconocimiento aéreo. El reconocimiento aéreo es mucho mayor en ventaja porque nos permite abarcar más área y nos permite poder tener una idea de dónde podemos hacer nuestros trazos de la carretera. Podemos ver un ejemplo aquí donde tenemos el trazo de una carretera y podríamos nosotros definir un nuevo trazo. Podría ser este o viceversa, que este sea el trazo existente y nosotros definir este nuevo trazo. Podemos ver que por así decirlo, en este reconocimiento se nos hace más fácil tener una idea de todo lo que hay en el área. Tenemos también el trazo preliminar. El trazo preliminar no es más que una línea poligonal que se va formando a partir de los puntos obligados. Que estos puntos obligados pueden ser técnicos o no técnicos. Bueno, y esto siempre se tiene que ir siguiendo la topografía con una pendiente ligeramente menor a la pendiente gobernadora, o sea, la pendiente del lugar. Este método que ustedes están viendo aquí en sus pantallas, este método es el método del compás, normalmente conocido. Lo que este método trata de hacer es llevar nuestra poligonal o nuestro trazo inicial por las curvas más suaves, tratando de que siempre se lleve una misma pendiente. O sea que si yo calculo una pendiente del 8%, toda mi carretera vaya lo más cerca al 8%, siempre, ¿verdad? Y así evitar el corte y relleno excesivo, que es algo que nosotros siempre tenemos que hacer, evitar los cortes y rellenos, tenemos que compensarlo. En el trazo preliminar vamos a tener algunos pasos a seguir. Eh, Entre ellos vamos a tener uno que sería el estudio de las carreteras, de las cartas, perdón, el estudio de las cartas geográficas y geológicas. Vamos a tener el primer reconocimiento aéreo, donde participan los especialistas en planeación, localización y geotecnia. Vamos a tener la interpretación geotécnica e hidrológica, así como los estudios de drenaje. En segundo, vamos a tener el segundo reconocimiento aéreo como resultado de este paso. Se delimita la franja del terreno en que se obtendrá la fotografía aérea a escala en 1 en 25.000. Aquí esto es importante que les aclare de que nosotros vamos a estar trabajando con escalas bastante grandes, de 1 en 25.000, 1 en 50.000, 1 en 100.000, 1 en 10.000. Todas estas escalas son bastante manejadas en cuanto a lo que es proyectos de carretera. Vamos a tener también entre ellos el cálculo preliminar de los volúmenes de materiales, elaboración del antepresupuesto de las opciones de las rutas estudiadas y la selección de una ruta. Después se hace el trazo preliminar de la opción de la ruta seleccionada. Quiero que tomen en cuenta esto. Si ustedes se fijan, antes de poder hacer un trazo, yo tengo que hacer todos estos procedimientos antes de hacer mi trazo y tener mis propuestas para yo poder saber cuál de las rutas voy a seleccionar. Eso es muy importante. Ahora, además de eso, para poder seleccionar rutas, no es que yo solo voy a hacer una propuesta, sino que tengo que hacer por lo menos 3 propuestas donde mi carretera podría ir y a partir de esas 3 propuestas yo voy a hacer la selección de una. Ahora, en esto vamos a ver cómo vamos a evaluar la ruta y vamos a elegir la mejor. Aquí tengo un ejemplo de 2 rutas, ¿verdad? Entonces, tengo un punto A, un punto B. Yo puedo irme por cualquier
lugar para llegar aquí. La ruta más óptima sería una ruta recta, ¿verdad? Pero por la topografía eso sería prácticamente imposible porque deberíamos de hacer demasiados cortes, demasiados rellenos y podría pasar por lugares que son inaccesibles. Entonces, ¿qué es lo que hago en esta cosa? Voy a venir y voy a revisar todos los que son mis estudios técnicos y voy a hacer una comparación con lo económico. ¿Cuál de estas rutas me es más barata construirla y sin obviar los estudios que he tenido? Entonces, para ver cuál de estos me trae más ventaja y poder recomendar, seleccionar una. Eso es lo que se hace. Entonces, puedo elegir cualquiera de estas. Por ejemplo, si yo pasara por aquí y digamos que hubiese un río por aquí y por la otra selección de mi ruta, aunque fuese más largo, no pasa un río, entonces yo siempre voy a tomar la que no pase el río. ¿Por qué? Porque me es más barato construir una carretera por donde no pase un puente, por ejemplo, porque ahí yo estaría incluyendo una obra hidráulica, que en ese caso sería el puente, donde yo tengo que tener más estudios y tengo que tener mucho más gasto en su construcción. Tenemos también la evaluación de las rutas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, entre esto vamos a tener algunos aspectos. Uno, los puntos de control técnicos y no técnicos, que ya lo hablamos. Evitar grandes cortes o rellenos, lo que también ya hemos hablado. Que las curvas tengan radios adecuados y que no varíen bruscamente de una curva a otra. Esas son nuestras curvas que estaremos diseñando. Las curvas. En una carretera nosotros tenemos que tener en cuenta que las carreteras están, por así decirlo, hechas por tangentes y curvas. ¿Dónde se nos va a formar una curva? La curva se nos va a formar aquí para pasar. Van a verlo ahí. Ejemplo de las curvas vamos a ver en la Cucamonga. Ahí tenemos ejemplo de curvas, ¿verdad? Donde los vehículos tienen que ir con sumo cuidado. Entonces nosotros vamos a ir diseñando esas curvas y vamos a tener cuidado con que tengan los radios adecuados para que puedan pasar. Entonces todo ese espacio que necesitamos y todo eso van a ser para considerarse. Vamos a tener que sacar los perfiles longitudinales del terreno a partir de las curvas de nivel. Vamos a tener el trazo de la rasante atendiendo la coordinación entre la planta y el perfil para poder realizarlo. Vamos a tener localizar los puntos de las obras de drenaje y vamos a tener que salir de los controles altos hacia los bajos. Vamos a tener en cuenta todos estos aspectos que son necesarios para poder reducir el costo, pero que tenga la calidad necesaria para poder construir nuestra carretera. Lo que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos la línea de bandera. La línea de bandera es una línea quebrada localizada en el terreno, cuyos segmentos tienen una pendiente constante. También vamos a tener lo que es la línea pelo de tierra, que es una sucesión de líneas rectas que se dibujan siguiendo la topografía del terreno con una pendiente preestablecida entre dos puntos. A diferencia de la línea de bandera, esta es trazada en el plano. Prácticamente estas dos líneas son lo mismo. La única diferencia es que una se traza en lo que es el terreno y la otra es la línea que se traza en el plano. Para aclarar un poco más, esto lo vamos a ver en un ejercicio que lo vamos a hacer por Zoom y les voy a explicar cómo hacer el trazo preliminar de una carretera y vamos a ver lo que es la línea de pelo de tierra explicada y vamos a hacer lo que se llama el método del compás que les hablaba anteriormente. Esta parte es importante que nosotros la conozcamos porque de ello vamos a ver que viene va a ser después nuestro trazo definitivo y es por donde va a pasar la carretera. Hasta el momento lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar viéndolo por Zoom después en nuestro encuentro para que ustedes puedan ver los ejercicios y cosas así que son un poco más confusos y pueden hacer preguntas. Cualquier duda o pregunta pueden hacerla en las consultas de Zoom.
y si no, también dejar sus comentarios en la plataforma de Claro. Que pasen buen día, muchachos.